Los hombres lobo han aterrorizado la gran pantalla durante décadas, desde transformaciones brutales hasta criaturas salvajes sedientas de sangre. Hollywood nos ha pintado un retrato impactante. Pero, ¿qué hay de cierto en estas leyendas? Hoy compararemos el mito del cine con la realidad histórica de los hombres lobo. Prepárate para una revelación sorprendente. Las historias de hombres lobo no nacieron en Hollywood. Desde la Edad Media se han reportado casos de personas que afirmaban transformarse en lobos. En Francia, la bestia de Gévaudan aterrorizó pueblos enteros en el siglo XVIII. Se trataba de una criatura descrita como un lobo gigante que atacó a más de 100 personas. Aunque hoy en día se cree que pudo haber sido un lobo de gran tamaño o incluso un asesino en serie que usaba el mito para cubrir sus crímenes, en la época muchos lo consideraban una verdadera bestia sobrenatural. En Alemania y otros países europeos hubo juicios por licantropía similares a los de la caza de brujas. Hombres y mujeres fueron acusados de convertirse en lobos y devorar niños o cometer crímenes horrendos. Uno de los casos más infames fue el de Peter Stump, un granjero del siglo XVI que confesó bajo tortura haber usado un cinturón mágico para transformarse en lobo. Su historia, aunque probablemente falsa, alimentó la histeria sobre los hombres lobo en Europa. Pero, ¿eran realmente hombres lobo o simples criminales que aprovechaban el miedo? En muchas ocasiones, estas acusaciones eran una excusa para eliminar a personas consideradas indeseables o simplemente para explicar crímenes atroces de una manera que la sociedad pudiese comprender. Uno de los aspectos más impactantes en el cine es la transformación. Hollywood nos muestra huesos retorciéndose, piel desgarrándose y un dolor insoportable. Pero en la realidad, las explicaciones eran mucho menos sobrenaturales. Algunas enfermedades podrían haber originado el mito. La hipertricosis, una condición extremadamente rara, provoca un crecimiento excesivo de vello en el rostro y el cuerpo, haciendo que las personas se asemejen a criaturas salvajes. En siglos pasados, quienes padecían esta enfermedad podían ser vistos como hombres lobo y en muchos casos terminaban como espectáculos en circos ambulantes. Otra enfermedad que pudo haber influido en la leyenda es la rabia. La rabia puede causar agresividad extrema, hipersensibilidad a la luz y al agua, espasmos musculares y una aparente furia animal en los infectados. En una época donde las enfermedades eran mal entendidas, no es difícil imaginar cómo una persona infectada con rabia podría haber sido confundida con un hombre lobo. Algunas culturas creían que la transformación ocurría de forma voluntaria. Se decía que los hombres lobo podían cambiar de forma con pociones, hechizos o maldiciones. En la mitología nórdica existían guerreros llamados berserkers, quienes usaban pieles de lobo en batalla y entraban en un estado de furia incontrolable. Aunque no se transformaban literalmente en lobos, su comportamiento salvaje pudo haber contribuido a la creación del mito. Entonces, mientras Hollywood nos muestra transformaciones brutales y dolorosas, la realidad es que el mito pudo haber surgido de una combinación de enfermedades, histeria colectiva y creencias antiguas. Pero esto no impidió que la imagen del hombre lobo evolucionara con el tiempo, volviéndose más aterradora y sofisticada en la cultura popular. En las películas, los hombres lobos son depredadores imparables con fuerza sobrehumana, sentidos agudos y una sed insaciable de sangre. Pero, ¿en la historia real se creía lo mismo? En la historia se pensaba que los hombres lobo podían cambiar de forma mediante rituales, pociones o incluso maldiciones. En la mitología griega se cuenta la historia de Licaón, un rey castigado por Zeus convirtiéndolo en lobo por sus crímenes. Esta idea de transformación como castigo divino se repite en muchas culturas.
Algunas crónicas medievales narraban casos de personas que aseguraban poder convertirse en lobos durante ciertas ceremonias. Sin embargo, muchas de estas historias podrían haber sido provocadas por histeria colectiva o incluso por el uso de sustancias alucinógenas. En algunas tribus y culturas chamánicas existían rituales en los que los participantes consumían plantas alucinógenas, creyendo que se transformaban en animales. Esta creencia podría haber alimentado el mito de los hombres lobo en muchas partes del mundo. Curiosamente, algunas características atribuidas a los hombres lobo en la ficción, como la jerarquía en manada y la agresividad, se asemejan al comportamiento de los lobos reales. Sin embargo, los lobos en la naturaleza son criaturas altamente sociales que rara vez atacan sin razón. La imagen de un lobo rabioso y sediento de sangre es una exageración creada por el folclore y el cine. Según Hollywood, la bala de plata es la debilidad definitiva del hombre lobo. Pero en la historia se creía que los hombres lobo podían ser derrotados con rituales religiosos, exorcismos o simplemente matándolos como a cualquier otro ser humano. La plata fue una adición posterior, más influenciada por la literatura y el cine que por las leyendas originales. En la antigüedad se pensaba que ciertas oraciones, amuletos y hierbas como la acónita podían proteger contra los hombres lobo. En muchas culturas europeas se creía que quemar el corazón de un hombre lobo era la única forma de asegurarse de que no regresara. El exorcismo también jugó un papel clave. En algunos relatos medievales se describía cómo sacerdotes intentaban liberar a las personas de la maldición de la licantropía a través de rituales religiosos. En otros casos, se pensaba que el agua bendita o incluso la simple voluntad de Dios podía romper la maldición. A diferencia de lo que Hollywood muestra, los relatos antiguos sugerían que los hombres lobo podían morir por heridas comunes, como cortes profundos o golpes mortales. La idea de que solo la plata puede matarlos se popularizó gracias a la literatura gótica y el cine, pero en la mitología antigua no era un requisito indispensable. Hoy en día, los hombres lobo han evolucionado en la cultura pop. Ya no son solo monstruos terroríficos, sino también personajes trágicos y hasta románticos. Desde Crepúsculo hasta The Witchers, el mito ha cambiado según lo que el público quiere ver, pero su esencia sigue siendo la misma: la lucha entre el instinto salvaje y la humanidad. El hombre lobo también ha pasado de ser un monstruo temido a un antihéroe e incluso un protagonista. Películas y series han explorado su lado humano, presentándolos como personajes con dilemas morales y conflictos internos. En Teen Wolf vemos cómo la licantropía es tanto una maldición como una bendición, mientras que en Harry Potter, el profesor Lupin representa la tragedia de alguien que lucha contra su propia naturaleza. En los videojuegos, los hombres lobo han sido representados como criaturas poderosas, a menudo ligadas a la magia y la maldición. En juegos como Bloodborne, los hombres lobo encarnan el horror gótico, mientras que en Skyrim, los jugadores pueden convertirse en hombres lobo y experimentar su fuerza y debilidades. Hollywood ha hecho su magia con los hombres lobo, convirtiéndolos en criaturas legendarias. Pero como hemos visto, la realidad detrás del mito es muy distinta. ¿Tú qué opinas? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más contenido de Hollywood versus realidad.